Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente a Madrid y allí nos está esperando el maestro Ignacio Vasallo. Don Ignacio, buenos días. Muy buenos días, efectivamente, aquí estoy esperando. Maestro, ¿qué análisis podemos hacer de lo que está pasando? Bueno, pues tenemos la suficiente información para hacer el análisis a corto plazo y para saber cuáles van a ser las consecuencias o algunas de las consecuencias a medio plazo. Ya tenemos la suficiente información. A corto plazo, evidentemente, como cualquier guerra, tiene un efecto total sobre el turismo, pero es que esta guerra tiene unas características fundamentales y es que afecta a 3 de los 4 hubs o nodos de comunicación del tráfico aéreo mundial, los de Qatar, Emiratos Árabes y Dubái, y aunque menos, también al de Estambul, que es otro de los principales, que junto con Londres pues son los fundamentales. Pero es que esos nodos de comunicación son básicos en el tráfico entre Asia y Europa. Entonces, si los compañías aéreas asiáticas no pueden aterrizar, no pueden usar esos hubs, que no los usaban en general, eran las europeas, pero tienen la gasolina mucho más cara, porque la mayor parte del petróleo de Irán, casi el 80% de la exportación, iba dirigido a China, pues nos encontramos que el turista asiático, no solamente el chino, el turista asiático, pues ha cortado completamente su tráfico a Europa. Las compañías aéreas europeas tienen el problema añadido de que no pueden sobrevolar Rusia, con lo cual el coste de un queroseno más caro que anteriormente, pues es inevitablemente pues inasumible para la mayor parte del tráfico entre Asia y Europa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Además, las compañías asiáticas no aseguran lo que llaman en la aviación edge, no aseguran las compras de combustible para el año siguiente a un precio determinado, con lo cual el turismo asiático pues se va a quedar en Asia. Los chinos irán pues a Corea, a Japón, incluso a Taiwán, porque van de vacaciones a Taiwán, y a Tailandia sobre todo, ¿no? Mientras que el resto los japoneses también se quedarán en la zona, lo mismo los coreanos, es decir, los grandes emisores de turismo hacia Europa, pues se están quedando en la zona. Y va a durar mucho, esto va a durar mucho en el sentido de que hasta que haya seguridad en esos hubs, en esos nodos de distribución, pues no volverá el tráfico. Y luego hasta que haya seguridad, no solamente física, sino psicológica, que los turistas asiáticos pues se ponen nerviosos ante cualquier situación de este tipo porque no conocen suficientemente los países a los que van, pues va a tardar en recuperarse. Y luego otro efecto lateral es que el turismo europeo a destinos asiáticos, que no es que sea muy grande, pero que también existe, pues también se ha cortado. O sea, como no se puede ir a sitios de sol y playa, pues tipo las Islas Mauricio, y no hay posibilidad o muy pequeña de ir a destinos como China, que estaba creciendo importantemente. Es decir, conexión Asia-Europa y en consecuencia hacia España, sacudida muy fuerte. Yeah. Segunda parte, efectos rebote. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que al no ir
los turistas europeos a Asia, buscarán alternativas. Y evidentemente España es la alternativa por capacidad, por distancia, por seguridad, etcétera, etcétera, es la alternativa más fácil. Es decir, la tarta de las vacaciones de este año puede que sea más pequeña, será más pequeña la tarta mundial, pero el pedazo de tarta que España se va a comer, pues puede ser más grande, pero claro, en función de que esto no empeore, porque cualquier situación pues que se agrave, pues afectará afectará a todos, pero con la situación actual esto es lo que prevemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los mercados principales para España, pero también son los principales emisores de Europa, que son Gran Bretaña y Alemania, una gran parte de la venta que se realiza a través de tour operador está ya hecha. O sea, como sabemos muy bien, enero y febrero son los meses de mayor venta de las vacaciones de verano, porque los tour operadores ofrecen sus paquetes a precios reducidos para obtener cash flow, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta ahora? ¿Qué es lo que sabemos? Pues hay un incremento de las reservas de los tour operadores con origen en el mercado inglés y un descenso de los tour operadores con clientes del mercado alemán. En conjunto, si sumamos a esto los mercados de tour operación de los países donde es importante, no el de Francia o Italia, que para nosotros es menos importante, sino de Holanda y los escandinavos, aparte de los ya mencionados anteriormente, pues las reservas estaban un poco por encima del año pasado. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tendremos, pues probablemente, no veo yo que vaya a haber un descenso en el número de turistas, sí un descenso en el número de turistas que gastan más, como son los asiáticos, que gastan más por día, y en resumen, con la situación actual, unos efectos se enfrentan con los otros y tenemos un resultado pues prácticamente similar al del año pasado. Esa es la ventaja que tenemos en España por nuestra posición geográfica, y en el caso de Canarias específicamente por su situación en el mercado, por su situación geográfica también, porque desde muchos mercados de invierno como el de Tailandia, que había competido fuertemente con España en los mercados escandinavos, pues no es previsible que tengan mucho efecto este invierno, ¿no? O sea que, como digo, vamos a tener una situación que, curiosamente, con tantos cambios, que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Yeah. O sea, no veo unos grandes cambios de cara a este verano. De todas maneras, hablábamos en el mes de enero, y en el mes de enero hacíamos una previsión para el año 2026. Estamos hablando de previsiones turísticas, y hacíamos una previsión de que el crecimiento en España se iba a rondar entre el 2 y el 2,5%, el crecimiento turístico en cantidad de turistas, y que bueno, que se había parado ese crecimiento tan espectacular de los años anteriores. Pero claro, esta nueva situación de la guerra que paraliza una parte del mundo, hay una parte del mundo que se va a quedar aislada turísticamente de Europa. Lo que va a hacer es que todo el mundo recomponga sus vacaciones y busque destino o en Europa o hacia el otro lado del mundo, hacia América. Hablo de los largos destinos. Antes era a Tailandia, a China, a toda esa zona que conocemos, y ahora o se quedan en Europa o se van hacia América. Eso va a cambiar de momento, por lo menos en los próximos meses. Está claro que dentro de los países turísticos europeos, y sobre todo de los países turísticos europeos dentro del invierno, el más beneficiado va a ser España, ¿no? Correcto, pero también quiero poner un matiz en lo de que se desvían
hacia América, en el sentido de que el encarecimiento del petróleo... Sí, del combustible. Claro, y en consecuencia del combustible afecta, claro, más a los destinos de largo radio. Ya. O sea, que es que todavía eso es otro paso más a favor de España. No olvidemos que una cosa que están diciendo los periódicos de que, en fin, esta crisis nos coge en muchas mejores condiciones económicas que las anteriores, en el sentido de que el proceso de descarbonización de la economía está muy avanzado. En el caso de España, más del 50% de la energía que consumimos es renovable, o eólica, o sobre todo solar, pero es que la aviación es el único sector económico que no ha sido descarbonizado, no ha sido capaz de sustituir el combustible tradicional por nuevos combustibles. Lo único que han hecho es que con las nuevas generaciones de aviones aumentar la eficiencia, pero sigue siendo un sector muy dependiente del queroseno y en consecuencia del petróleo y del precio del petróleo. Es decir, que eso de que el tráfico que iba a Asia se va a desviar, o una parte importante, hacia América, yo creo que es en muy pequeña, en cantidades muy pequeñas. Pero entonces, don Ignacio, entonces todavía estamos hablando que vendrán mucha más cantidad de turistas a España. Bueno, vendrán más cantidad de turistas si la tarta no se hace mucho más pequeña, ¿no? Ya. Si la tarta de los que deciden salir no se hace más pequeña. Vamos a ver, por ejemplo, las familias de origen turco, que en general son las que más van, que viven en Alemania y que iban de vacaciones a a Turquía, ¿no? Uh-huh. Que van de vacaciones a Turquía, que además este año en la ITV se ha visto que la venta hasta ese momento Turquía iba de número 1, ¿no? Uh-huh. ¿Van a venir a España? Pues solamente una parte pequeña. Uh-huh. O sea, que es que eso de que va a haber muchos más turistas a España depende de si el tamaño de la tarta se mantiene o crece, como dicen algunos, pero si la tarta disminuye, aunque nuestro pedazo de tarta sea mayor, el resultado final es el mismo. Yo sigo creyendo que con los datos que tengo actualmente vamos a tener un crecimiento moderado, ese que señalé anteriormente, del 2-3%, no veo que vaya a crecer por encima de eso. Ya. Bueno, de todas maneras, crecer el 2 o el 3% respecto al año anterior es un dato buenísimo, ¿no? Pues absolutamente extraordinario. Ya. Que en este contexto internacional de tantas dudas tengamos un sector económico que crezca adecuadamente, aunque sea moderadamente, que además yo pienso que es mejor que un crecimiento exagerado, porque evita poner tensiones excesivas sobre algunos de los destinos. Es un resultado muy bueno para nuestro turismo y demuestra dos cosas. Una, que tenemos un sector, tanto público como privado, capaz de acomodarse a las circunstancias con enorme rapidez, y tenemos que funciona con una gran eficacia en el conjunto de España, y que es capaz de sobrepasar las crisis sin unos efectos perniciosos importantes. Lo que está claro que los paquetes sí se van a encarecer, los paquetes turísticos. Claro que ya se están encareciendo los que se venden ahora ya, pero los que compraron sus paquetes en enero o febrero, pues se han beneficiado de esta situación. Los paquetes nuevos, claro que van a crecer importantemente. O sea que estamos hablando de crecimiento, bueno, pues cerca del 20%. Pues bueno, claro que puede hacerlo en función de destinos y en función de momentos. O sea, la ventaja que tiene ahora es que con la capacidad dinámica de marcar precios, una cosa es el promedio y otra cosa es el precio de cada día, ¿no? Uh-huh. Es decir, que puede haber días en que no haya ese crecimiento y puede haber días o en que haya más, ¿no? Uh-huh. Pero en conjunto, como digo, la otra cosa distinta es que va a ocurrir al año siguiente, ¿eh? Si esos precios se consolidan, llegará un momento en que las capas
que tengan más dificultades y familias que tengan más dificultades para pagar esas vacaciones, pues se queden un año sin salir, ¿eh? O sea, que es que hemos estado analizando lo que va a ocurrir este año, pero habrá que empezar a pensar también lo que puede ocurrir en el siguiente. Más allá ya no soy capaz de hacer predicciones. De todas maneras, habrá que esperar a ver cuánto dura este conflicto. Pues evidentemente, ese es el factor más importante. Ese es el factor más importante, pero como digo, como señalé al principio, hay consecuencias que ya han tenido lugar y que tienen efectos, dure lo que dure, ¿no? O sea, dure lo que dure, porque no puede durar demasiado por razones políticas internas de los países, son de Estados Unidos, ¿no? O sea, no, el presidente Trump tiene unas elecciones de medio plazo en noviembre y el tema de campaña es lo que ellos llaman affordability, es decir, el coste de la vida, el mantenimiento del encarecimiento del combustible, curiosamente, en el caso de Estados Unidos, que es el primer productor mundial de petróleo con el fracking, ¿no? Uh-huh. Pero no ha podido evitar la subida del petróleo y sobre todo la subida de la gasolina en un país como Estados Unidos, que el consumo de gasolina es absolutamente desmesurado en comparación con Europa. Eso tiene efectos políticos. Yo no creo que tenga Trump capital político suficiente para hacer que esto dure más de un mes o de un mes y pico. No creo que tenga capital político suficiente y no lo hará. Ya hemos visto las declaraciones ayer en las que por un lado dijo que la guerra iba a terminar enseguida, y luego, pero en el mismo discurso dijo lo contrario también, ¿no? De que la terminaría cuando hubiera acabado. O sea, veo que hay ya una cierta indecisión en la política continuista de la guerra por las consecuencias internas que pueda tener eso en las elecciones de noviembre. Bueno, hoy nos hemos enterado, Ignacio, que supongo que estás al día, que el nuevo líder de Irán, Jamenei Jr., es un gran empresario hotelero en Europa. Bueno, ya lo era el padre. O sea, la fortuna del padre, ya decían que tenía tal. Eso yo no sé si es él personalmente o es digamos la cabeza visible de un conglomerado de los guardianes de la revolución. No estoy seguro, no tengo la información suficiente. Lo que he visto es que le atribuían activos en total del orden de 40.000 millones de euros, ¿no? Bueno, tiene hoteles hasta en Palma de Mallorca. Sí, pero repito, que no sé si es una cosa personal o es una cosa que él hace de cabeza de un consorcio que incluye muchas más cosas, ¿no? Yo no sé qué hoteles de Palma de Mallorca se han citado o si han citado hoteles en concreto. Bueno, esta mañana nosotros citamos unos cuantos en Europa, unos cuantos hoteles. No, ya, pero hoteles concretos en Mallorca. Sí, teníamos el dato de un hotel concreto, ahora me lo van a dar en producción porque no lo recuerdo. No, da igual. O sea, que sí ya había... Nos das el nombre del resort de Mallorca, nos buscan de nuevo el resort, lo dimos esta mañana, concretamente el resort, pero tiene por toda Europa, En Italia tiene una cadena inmensa de hoteles también, Sí, porque como he indicado, cuando se le atribuye un capital de 40.000 millones de euros, da para mucho, Mira, me dice producción Camp de Mar en Mallorca. Camp de Mar, sí. No lo conozco. No, yo tampoco lo conozco. Es un resort, es un resort. Sí, no lo conozco. Bueno, nos iremos enterando poco a poco, ¿no? Sí, pero por eso digo que si tiene una fortuna en Europa, me da la impresión que las negociaciones entre Estados Unidos y el nuevo líder deben de estar ya en proceso, Siempre, vamos a ver, siempre en cualquier guerra
siempre hay negociaciones subterráneas. En cualquier momento, en cualquier situación, siempre hay negociaciones subterráneas. De unas nos acabaremos enterando y de otras pues no nos enteraremos en el inmediato futuro, aunque quizás sí posteriormente, pero siempre ha habido en esta guerra y en todas, en todas, siempre hay negociaciones subterráneas, ¿no? Bueno, pues no sé, a mí me da la impresión que Trump ya está negociando el terminar la guerra, ¿eh? Pues claro que sí, claro que como he señalado antes, cada día que pasa para él es un riesgo político que se incrementa, ¿no? Y no hablemos de si siguen las muertes de soldados americanos, ¿no? Además, pero si nos centramos exclusivamente en el encarecimiento del coste de la vida como consecuencia de la guerra y en la importancia que tiene ese encarecimiento en la política americana, no olvidemos que uno de los, según el activos de Trump, desde que fue elegido, es precisamente su lucha contra el incremento de coste de la vida que atribuye a Biden, ¿no? O sea que es algo políticamente muy importante para Trump y muy importante para los americanos. Bueno, pues, estimado amigo, está dicho todo, ¿eh? Pues a las órdenes, como siempre. Don Ignacio Vasallo, es un placer tenerlo en antena, conociendo el análisis que ha hecho, sobre todo, de lo que es el futuro turístico en Europa y, en este caso, en España. Que tenga buen día. Muchísimas gracias igualmente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.